Bendecidos mis hermanos, este jueves nuevamente estoy con ustedes y este jueves maravilloso, glorioso, extraordinario que Dios ha preparado para nuestras vidas, lleno de bendiciones, llenos de gloria, de gracia, lleno de felicidad y gozo, lleno de fe, porque tenemos una esperanza que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y cada jueves estamos estudiando cómo interpretar correctamente la palabra de Dios o las escrituras. Ya llevamos varios meses aprendiendo paso a paso. Sé que no voy rápido, no voy a correr tampoco, por motivo que es necesario ir entendiendo. Y verán que muchas de las lecciones que doy, repito algunas cosas que ya he dicho para refrescar nuestra memoria lo que hemos aprendido. Vamos a leer Lucas capítulo 24, verso 32, que es el texto de inicio que tenemos en cada enseñanza los jueves. Hoy estaremos hablando un poquito acerca de lo que es ¿quién habla a Dios? De las 5 preguntas que estuvimos señalando el jueves pasado. Dice Lucas capítulo 24, verso 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Cuando abría las escrituras es cuando le era revelado lo que estaban escuchando ellos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Estudiamos el jueves pasado que hay 5 preguntas fundamentales para interpretar correctamente las escrituras. Vimos la primera, o en sí señalamos, porque no entramos en sí. Hoy vamos a empezar con la ayuda del Señor en cada pregunta. Vimos quién está hablando, que es la que vamos a estudiar hoy. ¿Quién está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿De qué está hablando? ¿En qué tiempo está hablando? ¿Cómo interpreto lo que estoy leyendo a la luz de la persona de Jesucristo y su obra terminada? ¿Cómo aplicarlo conforme, según a la obra que ya Cristo hizo en nuestras vidas, en nuestra vida? Por eso es que cada uno de nosotros, recuérdese que estamos viendo que acerca de lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. El nuevo pacto comienza en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El antiguo pacto lo vimos que comienza en Éxodo capítulo 19, capítulo 19 y capítulo 20. Vimos que no todo el Antiguo Testamento es el antiguo pacto, como también no todo el Nuevo Testamento es el nuevo pacto. Esas son cosas bien necesarias, fundamentales, que debemos de tener para interpretar la palabra de Dios, porque entonces así nos daremos cuenta que la palabra, como dicen algunas personas que se contradicen, no se contradice, sino que lo estamos viendo en la dispensación que Dios habló, de que Dios señaló, de que Dios profetizó, de que Dios predicó a través de hombres inspirados por el Espíritu Santo. Vimos también y estudiamos como ejemplo Mateo capítulo 8, verso 1 al 4, aplicando estas preguntas. Lógicamente, estudiamos con el método inductivo, del estudio inductivo. ¿Se recuerdan que hablamos un tiempo atrás? Sí, observación, interpretación y aplicación. Observación, interpretación y aplicación. Sí, en la palabra de Dios, lo que estoy leyendo, lo que estoy escuchando en predicaciones, se aplica a mi vida en esta dispensación de la gracia, en el nuevo pacto, conforme al nuevo pacto. Eso es lo que tenemos que ir filtrando. ¿Para qué? Cosas que fueron aplicadas para el pueblo de Israel,
para los que estaban bajo la ley, no caben, no pueden ser aplicadas en la dispensación de la gracia en nuestros tiempos, que es de la dispensación de la gracia, acerca del Espíritu Santo y su gracia. Hoy, como dije, vamos a hablar de, o estudiar esta pregunta: ¿quién está hablando? Aunque en el capítulo 8, verso 1 de Mateo, vimos que estaba hablando Jesús, le estaba hablando a un leproso, estaba hablando en un tiempo de la ley. Vimos cómo aplicarlo al tiempo de la dispensación a través de Cristo Jesús, a través de la luz de nuestro Señor Jesucristo y su obra terminada. Porque una de las cosas que se predica mucho es acerca de Jesucristo, acerca de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pero se queda en media enseñanza y no nos muestran que esta obra fue terminada totalmente. Consumado es. En griego, tetelestai, hecho está. Esa es la posición que nosotros debemos de mirarnos. Nosotros debemos de mirarnos desde la posición espiritual, celestial, divina, a la posición física. Ejemplo, Efesios capítulo 2, verso 6 dice que nosotros juntamente con Cristo hemos sido resucitados y estamos sentados a la diestra de Él. Oiga bien esto, estamos sentados juntamente con Él. Por tanto, esa es mi posición, esa es tu posición, esa es la posición de todo aquel que ha nacido de nuevo. No tanto la posición que hay en la tierra, sino ya que está establecida, hecha una vez y para siempre. Más adelante estaremos un poquito con estas enseñanzas acerca de lo que es gracia, que hemos hablado algunas veces en los años anteriores. Ahora, ¿quién está hablando? Es obvio pensar que si la Biblia es llamada la palabra de Dios, es Dios el que está hablando. Y eso es lo que muchas personas han entendido. Sé que es para dar un enfoque a la palabra, pero muchas personas levantan la Biblia en sus púlpitos, y yo lo hice por un tiempo, y dicen: esta es toda la palabra de Dios. Eso lo que significa es que Dios habla por esa palabra escrita. Lo tremendo es que no toda la Biblia es palabra de Dios. Es inspirada por Dios, pero no toda la Biblia es palabra de Dios. Y ahí es donde tenemos que ir viendo, y vamos a tener un pasaje de ejemplo que lo he explicado, lo he enseñado. No he dado todo el libro, no he enseñado todo el libro, pero llegará un momento donde vamos a tener el tiempo de enseñar todo el libro. Pero vamos a ver palabras o capítulos y versículos específicos, claves, en la cual nos muestra en qué dispensación está hablando, quién está hablando, a quién le está hablando. Debemos de saber que en la Biblia habla muchas personas. Sí. Hay palabra humana de hombres. Hombres que no tenían inspiración de Dios. Hombres que no tenían más revelación de Dios. No conocían a Dios. Hombres, los que llamamos naturales, o en sí, que no tenían ninguna relación con Dios. Hombres que totalmente estaban en una posición negativa, llenos de estrés, ansiosos, ¿qué más? En preocupación, afanados, y hablaban según la visión, según la lupa que ellos tenían.
personas que estaban rebeladas, totalmente en una rebelión contra Dios, pues hablaban de lo que estaban saturadas sus almas, incluso sus corazones. Dice Mateo que de la abundancia del corazón habla la boca. Palabras de Satanás, doctrinas demoníacas. Esto lo estuvimos hablando el año pasado con ayuda del Señor, si no más recuerdo, fue por ahí de febrero, que estuvimos hablando un poquito acerca de esto. Y es que esto es necesario estar repitiéndolo. Pablo decía, porque no me canso, Filipenses 3:1, no me canso de repetirles lo mismo para que estén fundamentados, en esa palabra, para estar recordándoles y recordándoles y recordándoles hasta que la conciencia sea totalmente saturada y su inconsciente sea totalmente saturado de la palabra de Dios, para que en el momento dado que necesitas la palabra de Dios, fluyas en ella, salga en ella, porque nuestro fundamento es la palabra de Dios. Correctamente, ese fundamento es poderoso. Jesús pudo vencer las tentaciones de Satanás diciendo, escrito está. Pablo dice en 2 Corintios, capítulo 4, verso 13, dice que tenemos el mismo espíritu y lo que hemos creído, eso hablamos, y hablamos lo que está escrito. El fundamento nuestro, el fundamento cristiano, es lo que está en la palabra de Dios, interpretada correctamente. Lucas 24:35 dice, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Bueno, vimos que una cosa, la inspiración divina, y los que hablan, las personas naturales, o en sí, que es estar inspirado. Dice 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada de Dios. Lógicamente, todo lo que es inspirado de Dios es lo que Dios ha hablado, no lo que otros han hablado. Otra vez. Toda la escritura es inspirada de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Lógicamente es todo aquello que Dios ha hablado. Dios, lo que Dios ha dicho, profetizado, hablado, decretado, ordenado. Porque todos dicen, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, entra todo lo que es todo el libro que le llamamos Biblia, todos los libros que hay ahí que le llamamos Biblia. Pues hemos dicho anteriormente, no podemos contradecirnos, ni la palabra jamás, nunca nos se va a contradecir entonces que todo eso fue inspirado por Dios, que es palabra de Dios. No, hay palabra de Dios. Incluso, sé que es algo que veremos más adelante, más profundo. Está la palabra de Dios y está la palabra de Jesucristo como pastor. En Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, dice que Dios ha hablado a través de Cristo Jesús. Por eso es que Romanos capítulo 10, verso 17, dice que la fe es por el oír, y el oír acerca de Jesucristo y su obra terminada. Otra versión dice que la fe es por el oír las buenas nuevas, el evangelio, las buenas nuevas acerca de Jesucristo y su obra terminada. Más adelante
iremos hablando de esto. No quiero confundirlos ahí. Pero aquí dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Porque quiero decirles algo. Veremos más adelante que hay doctrinas o hay enseñanzas o hay experiencias de hombres que hicieron un tipo de doctrina que hasta el día de hoy se predica. Y se dice que es palabra de Dios. Fue un hombre que tuvo una experiencia y en esa experiencia habló cosas que todavía hoy en cristianos se oyen diciéndolas. Entonces yo me pregunto, usted tiene que preguntarse, ¿esto es palabra de Dios o de un hombre frustrado? Es por eso que todo predicador, como ser humano, hay circunstancias, situaciones, confrontaciones con cosas totalmente negativas. Pero no podemos predicar según la experiencia que estoy enfrentando. Porque mi base no son mi experiencia, aunque hay experiencias muy buenas, malas positivas. Pero mi base, lo que yo tengo que enseñar es la palabra de Dios. Había una frase, se ve negativa, usaba mi pastor. Nos enseñaba, él tenía un discipulado con personas que él llamaba, que el Espíritu le decía que estuviéramos a la par de él, que le ayudáramos en el trabajo que él estaba llevando, y nos estaba discipulando, enseñando, y él decía, yo me paro en el púlpito, y aunque esa palabra me va a confrontar a mí, yo la voy a decir. Porque no predico mis experiencias, no predico lo que no predico lo que me está pasando, sino lo que es la palabra de Dios. Ejemplo, hoy en día es material para muchos predicar acerca de este virus, del COVID-19, de esta pandemia. Y es predicar y se saca ahí y que el mundo ya entra en la escatología y empiezan a hablarle a las personas. Digo, si yo enseño lo que es la palabra de Dios, voy a tener herramientas para enfrentar todas estas cosas. Pero muchas enseñanzas se tiene para que ya es el juicio, es Dios haciendo esto, es el anticristo, es la gran tribulación está cerca, todo ese montón de cosas que lo que nos pone es a meditar y a decir, bueno, ya esto está terminado, ¿para qué vamos a seguir hacia adelante? Pero la Biblia dice que es útil para enseñar, corregir, redarguir, para instruir en justicia. Este mensaje es conforme a la palabra de Dios. Dios está interesado en que hablemos la verdad de Dios, no las circunstancias que hay alrededor. Entonces, muchas veces el mensaje se va en pura circunstancia, en puro, casi todo es sucesos, en lugar de establecer la palabra, que son las herramientas que Dios nos ha dejado y nos habla por medio de ella. Espero haberme dado a entender. Recordemos que inspiración es exhalación, sí, es exhalar. Cuando Dios habla, vimos que la inspiración es cuando Dios habla a nuestras vidas, es participándonos, confirmándonos en lo que es
la vida de Dios. Su palabra es tan importante. Y quiero que no nos desviemos en esto, en nuestro pensamiento. Cuando yo empiezo a hablar de la palabra, cuando empiezo a hablar de estas cosas, estoy hablando de que ¿quién está hablando? Si realmente Dios, o personas frustradas, o personas que fue enseñada en una escatología de temor, o es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, tal como Dios la puso, porque dice, conoceréis la verdad, Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Lógicamente, la verdad es Cristo. Lógicamente, la verdad es el verbo. Lógicamente, la verdad es la palabra. Significa que Dios hablándome. En Isaías 55, verso 10 y 11. Entonces, lo que vamos a filtrar ¿es palabra de Dios? ¿Es Él el que está hablando? Pastor, pues que yo no sé cuándo Dios está hablándome. Bueno, quiero decirte que conforme vayas conociendo los pensamientos de Dios, que son los que están escritos en la Biblia, te vas a ir dando cuenta cómo es. Y vas a poder discernir, percibir cuando Dios está hablando. Dice Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Oiga bien, está hablando de una semilla que hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Otra vez, para irlo entendiendo, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, no vuelve a las nubes, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla el que siembra y pan el que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Así lo preguntamos, Dios, ¿qué es? ¿Que voy a oír una voz audible? Y puede suceder, Dios ha hablado audiblemente. Pocas veces, muy pocas veces, pero lo he escuchado audiblemente. Pero está escrito. Y dice que así será la palabra que sale. ¿Cuándo es que está saliendo en la boca? Cuando nosotros nos damos cuenta realmente que lo que estoy escuchando es Dios el que está hablando. Si no, ejemplo, envié a la comunidad un versículo un día, esto es una mañana, donde habla en Juan 10, que dice que cuando Él libera, vamos a parafrasearlo, libera las ovejas que son de Él, oyen su voz y le siguen. Oyen su voz, ¿la voz de quién? De Jesús, del buen pastor, del pastor de pastores. Entonces, aquí es donde muchas personas se van a dar cuenta y van a orar, porque van a oír pastores, y pueden ser sus pastores, que están hablando algo que usted dice, no, pero es que no está conforme a la palabra de Dios. No, pero, me está diciendo algo y esto no es Dios el que me está hablando. Esto es diferente a lo que está establecido. Y ahí donde vamos a empezar a discernir lo que es lo que estamos escuchando. Sí, porque en nuestros pastores tienen toda la autoridad y todo permíteme que se me fue, toda la autoridad
de predicarnos. Pero nosotros tenemos la autoridad también de filtrar los que hemos estudiado la palabra de Dios. Y si usted hay algo que no entiende de su pastor, le recomiendo, hable con él. Pregúntele, pastor, pero yo entiendo esto y esto. Pastor, ¿por qué dice esto y esto y esto y esto? Como me dijo una vez un hermano, pastor, ¿pero por qué se contradice este verso con este otro verso? No, no se contradice. Pero no le voy a decir, no se contradice, así. No, no. Tan crudamente. No, 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 le voy a enseñar. Así será mi palabra que sale de mi boca. Oiga bien, la palabra que sale de la boca de Dios va a germinar y va a producir. Va a dar semilla al que siembra y pan al que come. Por eso Jesús dijo, no solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Mateo 4:4. No volverá vacía. Esto me ha tenido estos días meditando, orando, escudriñando, investigando, porque dice que la palabra de Dios no volverá vacía. A ver, si hablo del amor de Dios, ¿qué es lo que se va a manifestar? Amor. ¿Qué va a producir? Amor. ¿Qué va a germinar? Semillas de amor. Fruto de amor. Entonces, aquí dice que la palabra que sale de la boca, hace un énfasis, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Es decir, lo que Dios quiere. Aquí no es cuántas palabras, qué puedo decir, sino aquí es la palabra de Dios. Ejemplo, Dios dijo, sea la luz, y fue hecha la luz. Ahí se produjo algo. Ahí Dios no habló lo que estaba viendo. Dios habló lo que quería ver. Esto es fe. Esto para los domingos, pero esto es fe. En las enseñanzas de los domingos. Sí, dice que en Génesis 1:1, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, verso 2, y que la tierra estaba desordenada, vacía. Un abismo había, gran abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo estaba? En tinieblas, vacía y un tremendo abismo. Dios no se quedó con su mirada, ni habló. Oiga bien esto, ni habló lo que estaba viendo. Porque lo que estaba viendo, si lo hablaba, pues iba a producir más desorden, iba a producir que estuviera más vacía, que hubiera abismo. No. Dios supo cómo ordenar eso. Y Él habló lo que Él quería ver, lo que Él quería que se manifestara. ¿Cuántas personas hoy en día? Permíteme entrar aquí. ¿Cuántas personas hoy en día están hablando todos los problemas que hay en la casa? Todos los problemas que tienen. Voy a contarles algo. Hoy andaba caminando como costumbre. Y iba pasando, siempre paso por esas casas y de todo, y yo veo que hay personas muy mayores. Y barriendo y otros están haciendo otras cosas. Y entonces hoy pasaba por ahí. Y de un momento a otro me llama un señor desde las verjas de su casa. Me dice, señor, voy a hacerle una pregunta. Y, sí, señor. Y ya me hizo la pregunta. Me dijo, ¿será cierto que este perrito es la mejor compañía que yo puedo tener? Yo me quedé callado.
pensando, diciendo, Dios, ¿qué digo? Y me dice, lo dejé pensando, ¿verdad? Y pues sí. 1 hora hablamos. El señor con 79 años, en una depresión, viviendo en una casa muy grande, preciosa, un terreno inmenso, precioso, pero una depresión, viudo, viviendo solo en su casa. Y él lo que me hablaba era del dolor, la depresión. Me hablaba de que la presión la tenía alta, que la doctora le dijo más bien, cuídese, porque lo va a matar esto, imagínense. Y empezó a hablarme de todo lo que él hizo cuando era joven y de todas las cosas. Y él lloraba. Yo veía en él una autocondenación, se juzgaba, deprimido. Yo me le quedaba viendo y entonces me hacía preguntas y empezaba yo a responderle con la palabra de Dios y le dije, lo primero que tiene que cambiar. Y le digo, usted es un hombre muy inteligente, veo. De veras, Señor. Ya ahí me abrió totalmente su vida, más su mente y su espíritu. Digo, yo veo que este es un hombre que medita y analiza las cosas. Sí, Señor. Digo, tanto es así que estás meditando tanto lo que hizo mal los años anteriores y no estás viendo lo que puedes vivir hoy para años mejores. ¿Qué tengo que hacer? Cambia tu mente. Cuando empieces a cambiar tu mente, vas a ver que vas a empezar a cambiar tu manera de hablar. En el rato que he estado aquí, he visto cuánto me hablas de problemas, de la depresión que tienes, de la situación que tienes, de que vives solos, que tiene hijos, pero están casados, están en otro lado. Donde le digo, tienes un lugar donde puedes, vea si era tremenda y grande esa propiedad, donde puedes ir a caminar y hacer cosas. ¿Cuántos desearían tener esta propiedad? Y Dios te bendijo con eso. Y empezamos a hablar, pero lo que lo llevaba más era, tu mente está hablando, perdón, tu boca está hablando lo que hay en tu mente, lo que está saturado, incluso. Y le di un ejemplo. Me dijo algo que él, desde muy jovencito, hizo incorrecto. Oiga, y mi subconsciente me mandó. ¿Te acuerdas que usted también hizo eso? No, momento. Vamos a parar esto. Porque si no voy a empezar a ver todo lo que pasó, el desorden. Empiezo a ver el desorden. Él veía solo el desorden. Y empiezo a entrar con él a ver hasta mi desorden que tuve. No, momento. Dios habló lo que quería ver en su vida. Si estás enfermo, empieza a hablar la sanidad que Dios te ha dado. Si tienes problemas económicos, empiece a hablar lo que quieres ver, esa economía correcta. Si tus hijos, tu familia, tu hogar, tu trabajo, las circunstancias están ahí, empieza a hablar todo lo que quieres ver contrario a eso. Ese es el nivel espiritual de Dios, esa es la posición de Dios y nos enseña. Marcos capítulo 11, verso 22 dice, tener fe en Dios. El original dice, tener la fe de Dios. Es la manera que Dios lo hace. Hablando. Cuando terminamos de hablar, el Señor me dijo, me siento bien. Gracias por hablar conmigo. Gracias. Un señor, se le venían las lágrimas, señor pensionado, bien ahí. Sí, me habló con como 3 o 5 enfermedades que estaban atacándolo, pero yo le decía, pero es producto de todo lo que estás pensando y hablando. Vas a tener que aprender a pensar.
a la edad suya, tenés que aprender a pensar y hablar. Y ya le dije algunas cosas cómo hacerlo. El señor contento. Yo nunca había hablado con ese señor, no lo conocía. Me dijo el nombre y todo, y quedó, pero lo vi de su rostro cambió, sus ojos empezó ya a brillar, empezó a entender cosas. Sí, porque a veces nosotros los hijos con nuestro padre, mi mamá tiene 56 años, y a veces nosotros por querer que ellos estén bien, como que a veces hasta los regañamos para que, no, pero haga esto, pero haga esto. Y no le enseñamos, lo que hacemos es darle órdenes. ¿Y tú sabes lo que es darle orden a un señor de 80 años? Pero si le empezamos y lo ubicamos en el lugar para que él piense, porque a veces, ya me metí en esto, creemos que nuestros abuelos, padres, la gente adulta mayor, como que ya son inútiles, como que ya no razonan, no piensan, y entonces ellos van cayendo en eso mismo y van hablando, y yo que soy tan tontito, yo que me decía, es que a mí se me olvida todo. Digo, pues de hoy en adelante no se le va a olvidar, porque científicamente la mente no envejece. De verdad, ya entró de otra manera. Y que no le hablé del Salmo 92. Que tendremos, los ancianos tenemos nuevas fuerzas como un búfalo. Pero se le notó algo diferente. ¿Qué dice? Exhalar vida, palabra. Yo le decía a Dios, cada vez que iba a hablar con él, Espíritu Santo, por favor, que sean las palabras correctas, las palabras de Dios. Y la palabra de Dios, vamos a ver, siempre trae esperanza, motivación, felicidad, gozo. Bueno, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y la palabra de Dios, uy Señor, por eso hay que estudiarla, y no solamente estudiarla, investigarla, escudriñarla, traerla a nosotros, a nuestra mente. Dice, y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué hace la palabra prosperar? ¿Qué hace la palabra prosperar? Prosperidad espiritual, prosperidad almática, prosperidad física. La palabra hace, eso es lo que es. De cuando Dios me habla, yo ya sé, bien fácil, cuando yo oigo un mensaje de que Dios me está disciplinando, que sé que lo he dicho varias veces, que Dios me está castigando, yo sé que mi papá no es ese, me están hablando de otra persona, de otro Dios, ese no es el mío, no es el mío. Sí, toda persona que me escucha, toda persona que va a la iglesia, lo que va buscando es esperanza, que le enseñen que hay alguien supremo, altísimo, que no hay nada imposible para él, que todo es posible. Ese es uno de los puntos para discernir qué es palabra de Dios. Y por tanto, entonces cuando oigo esa palabra de Dios, cuando ya oigo, esto es Dios, voy a ponerle mucha atención, porque esa palabra que Él, como ordenó los cielos y la tierra, esa palabra va a ordenar mi vida. Y esa palabra no volverá vacía. La escucho y traerá, va a germinar, va a traer fruto, va a producir fruto, va a traer semilla, va a traer pan, va a cambiar mi vida, pero es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es cuando la palabra sale de la boca de Dios. Pero cuando yo escucho, leo un libro, leo la Biblia, o oigo un mensaje,
y empiezan a hablarme lo que yo sé de Dios, conozco de Dios, sé que falta mucho que conocer de Dios, pero lo que conozco de Dios, cuando yo escucho eso, pongo mucha atención, porque sé bien que esa palabra va a prosperar mi vida. Dije que no toda la escritura, voy a caminar porque ya se me fue el tiempo, se me está yendo el tiempo, pero no toda la escritura es inspirada por Dios. Dije que hay palabra de Dios, palabra de hombres e incluso palabra del diablo. Ahora, Job habló, vivió conforme a lo que no entendía. Esto es algo difícil. Dice en el capítulo 42, verso 3 y 5. 42, 3, verso 3, verso 5. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Hay cosas que son tan maravillosas, tan gloriosas, tan hermosas, que Dios nos habla, que a veces decimos nosotros, no, esto no puede ser. No. Esto es ciencia ficción. Esto no. Dios es milagro. Y a mí, Dios hacérmelo a mí, como yo he sido. Estás como Job, dependiendo de tu justicia y no la de Dios. No puede ser. Dice, cosas demasiado maravillosas. Esto me gusta. ¿Cómo son las cosas de Dios? Maravillosas. ¿Qué es lo que te va a hablar? Maravillas. Dios va a hablar solo maravillas. Es su naturaleza, es su sustancia, es Él. Y dice el verso 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído. No entendía las cosas y las hablaba cosas que no entendía. ¿Qué provocó tanta desgracia en Job? La falta de entendimiento acerca de Dios. No oía a Dios. Él oyó a los amigos. De 3 amigos, 2 que le hablaron incorrectamente. Él oyó a los siervos que decía que era Dios, que venía fuego del cielo. Pero no discernía la voz de Dios. La falta de entendimiento acerca de la voz de Dios se deriva el temor. Confesión negativa. Propia justicia, que es como trapo de inmundicia, dice Isaías 64:9. Llega a responsabilizar a Dios de la mala situación que tiene. Algunos no son tan directos, pero dicen, es que yo estoy como Dios quiere. Momento, que vos estás escuchando. Como que Dios quiere. Eso es lo que tu papá espiritual quiere. Donde me dice otra cosa. ¿Cómo? Es que a lo que Dios quiera. ¿Cómo que a lo que Dios quiera? Está bien, más bien, esa frase está bien. Pero, ¿sabe qué es lo que Dios quiere? Y a veces lo usan negativamente. Bueno, Dios quiere esto. Dios permitió esto. Job capítulo 3, verso 25 y 26. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. Wow. No solamente había un temor, lo espantaba. Y me ha acontecido lo que yo temía. Entonces no fue que Dios permitió que el diablo hiciera con él lo que quisiese. No. Sino que él, en su temor, en miedo, no escuchaba a Dios correctamente. Y dice que el temor que él tenía dice, y me ha acontecido lo que temía, el temor. Fe negativa, decimos nosotros. Fe negativa.
tenía temor. Y usted ha visto que se tiene como más fe, se cree más en lo negativo que en lo positivo a veces, porque nuestra mente está saturada con un sistema caído. Dice, no he tenido paz. Donde la Biblia dice que el Dios que os santifica, el Dios de paz os santifica, significa que cuando Dios habla, ¿sabe qué trae? Paz. Fácil esta señal. Cuando yo oigo a Dios, viene paz a mi vida. Porque fluye lo que hay dentro de mí. No me trae temor, angustia. No me aseguré. Sí, no se agarró de Dios, no se aseguró. Ni estuve reposado, lleno de ansiedad. No obstante, me vino turbación. Imagínense todo lo que estaba pasando y esta gente diciéndole que era Dios y que era Dios. Job no sabía discernir entre el bien y el mal. Qué tremendo. Dice, voy a leerlo rapidito, dice Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14, no sabía discernir entre el bien y el mal. Y casi siempre cuando hablamos de discernir entre el bien y el mal, aquellos piensan en obras de la carne. No estoy hablando de oír a Dios, de lo que es la verdadera justicia de Dios y la justicia del hombre. Dice Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esto le está hablando a una iglesia ya. Se habían hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, ya tenían un tiempo ellos, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Es inexperto, no sabe discernir la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuál bien y cuál mal? Entre el bien de lo que es la justicia del hombre y la justicia de Dios. Escuchar la palabra de justicia del hombre es que yo tengo porque he podido hacer esto, porque he hecho esto, porque he hecho esto, porque he hecho esto, porque ayuno mucho, oro mucho, hago esto, hago esto. La justicia de Dios es porque Él me lo dio. Hago todo porque ya Él me dio las cosas. ¿Se da cuenta? Escuchar a Dios. Escuchar a Dios es todo está hecho. Aquí tengo que hacer para que suceda. En la justicia de Dios, soy justo por la sangre de Jesucristo. Aquí tengo que hacer esto y esto para santificarme, para justificarme. Aquí en la justicia de Dios es todo lo he recibido por fe, por la gracia de Dios. Aquí es que tengo que hacer para poder que Dios me dé. En la justicia de Dios es que yo le creo a Dios que Él me ha dado. En la justicia del hombre, que es de la ley, es voy a hacer esto para que Dios me dé. Sí, yo sé que se necesita entrenamiento para escuchar la voz de Dios. Porque a veces en un mensaje viene filtrado lo que es la justicia del hombre con la justicia de Dios. Y dice, como dije, Isaías dice que la justicia de Dios la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Y esto es lo que le pasó a Job. No supo discernir. Aquí le está hablando este escritor a la iglesia de judía en Hebreos 5. Y le está diciendo, muchachos, pero tiene que crecer ya en la palabra de justicia para que puedas filtrar lo que oyes y darte cuenta, discernir cuándo, porque le llama el discernir el bien, que es bendiciones, y mal, que son maldiciones. Para que llegues a filtrar eso
Y te des cuenta cuándo es que Dios está hablando y cuándo es la justicia del hombre o el hombre que está hablando. Debemos tener cuidado con nuestra alimentación espiritual, como debemos de tener cuidado con nuestra alimentación física, con nuestra alimentación intelectual, también espiritual. Tenemos que tener cuidado qué es lo que oímos, qué es lo que comemos. Hay gente que dice, nosotros comemos, los cristianos comemos por el oído, por los oídos. Sembramos por la boca. Todo lo que yo oigo dice que será medido un tanto más. Lo que yo oigo. Por eso yo tengo mucho cuidado a quién oigo y lo que oigo. No voy a discutir con la persona que está hablando cosas que digo yo. No está conforme a la palabra de Dios. No está conforme a la voz de Dios. No está conforme a los pensamientos de Dios. No está conforme al pacto de Dios. Lo que hago es evitar de estar ahí. ¿Qué es lo que estamos oyendo? ¿Y a quién estamos oyendo? Pero en el momento que entendió lo maravilloso que es Dios, le fue restaurado, estoy hablando de Job, al doble. Cuando ya entendió, en Hebreos 4:12 dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job que el primero. Fue cuando ya entendió. Porque tuvo 14,000 ovejas, tenía 500, 6,000 camellos, tenía 3,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, tenía 500 yuntas de bueyes, y 1,000 asnas, tenía 500 asnas. Eso lo puede leer en Job capítulo 1. Ahora, esta es la razón que Pablo ora por la iglesia de Éfeso, por iluminación en su entendimiento. Oiga, le estoy hablando cosas tan sencillas. Sencillas para saber quién es el que está hablando. Dice Efesios 1, 16, 18, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos del entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Podemos ver esto. Es tremendo para cerrar con esto. Job dijo, en su turbación, como estaba, Dios dio y Dios quitó. Ya estaba responsabilizando a Dios de la muerte de sus hijos y de todo lo que había sido quitado. ¿Cuánto se oye hoy en eso? Hoy se oye. Dios dio, Dios quitó. Como dijo Job, ¿cómo hay una doctrina con la voz de un hombre que estaba frustrado, lleno de temor, que por sus experiencias entendió él e interpretó él de que era Dios el que estaba haciendo las cosas, permitiéndolas, hasta que se dio cuenta y fue todo restaurado? Amados hermanos, se me fue el tiempo. Gracias por haberme escuchado y confío en mi Dios Todopoderoso que esto le va a ayudar para que usted se dé cuenta quién es el que está hablando. Si un hombre, como dice Pablo, o si es Dios. Para que usted pueda discernir si lo que les estoy predicando es experiencia de hombre o es la voz de Dios. Pues quiero decirle que conforme a estas cosas que vamos a ir aprendiendo día tras día, usted se va a hacer cada día más experto
en interpretar las Escrituras. Amados hermanos, que la bendición de Dios se manifieste día tras día, que se aumente todo lo que ustedes toquen, que la prosperidad en todas las áreas integralmente se manifieste en esta semana que nos queda. Bendecidos, nos vemos el próximo jueves.